su vida en el trabajo, en la familia, sobre todo en la familia, en la crianza de los hijos, de los valores. Esa es una función social, para usar un término sociológico, que está muy escondida, no se resalta. Está en crisis. Y no se resalta. El sistema está organizado para... ¿A qué se debe eso, Peleido? Bueno, porque el sistema está estructurado para... El colmadón ha golpeado mucho. Para que no se integre, no se ponga de resalto el papel de esas mujeres que están en la casa. A veces, algunas en trabajo doméstico, pero las madres que están cuidando a los hijos, esa tarea de todos los días, de levantar a los hijos, de garantizar su alimentación adecuada, de transmitirle valores, de enseñarlos a rezar, por ejemplo, o darle los elementos fundamentales, sobre todo los valores, de los valores esenciales. Esa tarea por lo común no se resalta, siempre se está resaltando, y no es que no se haga los grandes aportes que hacen las mujeres desde otro ámbito, pero ese, que es el de la gran mayoría de las mujeres en nuestro país, no es resaltado. Entonces, hoy yo quiero recordarlo junto con una reflexión que hacía un profesor que yo tuve el privilegio de tener, el doctor PhD en antropología, Euribíades Concepción Reynoso, que Danilo lo conoció. Sí. Una autoridad intelectual y porque era doctor en antropología y doctor en teología. Y su tesis fundamental era que la sociedad dominicana, que tenía una estructura matrifocal centrada en la familia, que descansaba en la madre como soporte de la familia. No la pareja de hombre y mujer, sino la madre. Porque aquí... Es que así. Aquí es así. No, aquí en todas partes. Y bueno, en casi todas partes. Eso es la realidad. Y él decía que la República Dominicana existía. Era la tesis por esa familia formada con esa base de las mujeres, la familia matrifocal. Eso es bueno recordarlo, porque cuando él hablaba de la Primera República y la Segunda República fueron unos años muy turbulentos, y de muchas guerras, de muchos levantamientos, de mucha inestabilidad, y quien se quedaba formando a los dominicanos en las casas, durante un tiempo fuimos sociedad de viudas. Sí, sociedad de viudas. Entonces eso es bueno recordarlo en un día como hoy. A todas las mujeres dominicanas tengan hijos biológicos o hijos del alma, espirituales, del corazón, a las madres que partieron, todo lo que hemos vivido esa experiencia. La madre no sabemos. Solamente parieron, también eran comadronas, eran educadoras. Sí, sí. Eran todas. En las sociedades primitivas existía el concepto de madre social. Sí, claro. De madre social. El matriarcado, cuando en una comunidad pequeña nacía un niño, no solamente estaba la parturienta, la madre parturienta, sino que todas las mujeres de la comunidad, incluso las vecinas, las abuelas, las tías, jugaban un papel importante. Las comadres. Amamantaban. Eso es otra institución. Habían madres que amamantaban no solamente el hijo de ellos. Segunda madre. Sí, segunda madre. Amamantaban sus hijos, incluso que no eran los de ellos. Amamantaban los hijos de la comunidad. Claro. Es que Entonces, por eso es bueno un día como hoy resaltar esas dimensiones profundas de la sociedad. Miren, en cuanto al tema propuesto,
el impacto de la política exterior norteamericana en América Latina, en nuestra América. Acuérdense que Martí hace una distinción. La América que es nuestra y la América que no es nuestra, que es la América anglosajona. Y él en muchos momentos lo planteó con un sentido de oposición, de contradicción, pero en otros momentos abogó por encontrar los elementos de unificación. Cuando uno se va al pensamiento profundo de José Martí sobre las Américas, ahí aparece esa visión integradora de todo el continente. Y desde el principio surgió el gran debate. Los norteamericanos en 1823 formularon la famosa doctrina Monroe. Aquí nos quedamos siempre con el lema, el postulado que dice América para los americanos, pero se nos olvida que fueron 9 postulados y uno de ellos, creo que era el primero, empezaba diciendo Europa para los europeos y América para los norteamericanos. ¿Por qué esa doctrina decía eso? Porque la doctrina Washington del primer presidente, el padre fundador de los Estados Unidos, decía que los norteamericanos tenían que tratar por todos los medios, los estadounidenses, los Estados Unidos de Norteamérica, tenían que tratar por todos los medios de mantener buenas relaciones con todos los países del mundo, pero tenían que evitar, y lo decía expresamente, verse involucrados en las intrigas, en las luchas, en los conflictos europeos. Acuérdense que en esa época Occidente dominante era el Occidente europeo. Entonces Washington, que acababa, el primer presidente de Estados Unidos, no de este que conocemos, sino de todo lo que era la costa este de Estados Unidos, incluso sin Florida. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, cuando los norteamericanos vieron que los europeos tenían planes de volver a las Américas para tomar el control de América del Sur y derrotar la lucha independentista, optaron por formular esa doctrina, que la publicó Monroe, pero la trabajaron en conjunto los presidentes, sobre todo Adams, el presidente Adams. John Quincy Adams. Sí. Ahí básicamente lo que se quería ahí en ese momento era una formulación defensiva. No vengan para acá, que América es para los americanos. No. En ese momento era una doctrina esencialmente defensiva y también de acotación de lo que iba a ser su área de influencia. Vamos a estar claros, porque estaba diciendo, esta es nuestra área de influencia, no vamos a aceptar que vengan. Porque además ahí estaba en la doctrina formulada el principio republicano, de que Estados Unidos no iba a aceptar formas de gobierno que no fueran las formas de la libertad, pero y de la república. Es la primera república que se constituye de esa dimensión. Recuerda algo, Pelegrín, también, que Estados Unidos se veía prácticamente en riesgo de perder ciertas posesiones que había quitado a Francia y a España como parte de su crecimiento geopolítico. Sí, pero eso vino... Y se buscaba, después de la deposición de Napoleón, ya en el 14, se buscaba precisamente la reedición y que Europa volviera a obtener aquellos territorios que había perdido. Claro, porque por una razón, en las nuevas tierras. Por una razón que aconteció aquí en la isla de Santo Domingo. Cuando aquí se derrotan los ejércitos europeos, franceses, comandados por el cuñado de Napoleón,
se frustró un gran plan geoestratégico de Europa, porque el plan de Napoleón, coordinado con el rey de España y pensado por Talleyrand, era: vamos a tomar el control de la isla, vamos a restablecer la esclavitud para restablecer la riqueza de las colonias, y desde ahí vamos a partir a fortalecer el dominio francés en la Luisiana con mira a la constitución del Imperio Francés de Norteamérica. Observen esto. Y eso estuvo precedido, porque la misma independencia de Estados Unidos, señores, estuvo precedido de lo que se conoce como la Primera Gran Guerra Mundial. Porque cuando se habla de la Guerra Mundial, Primera Gran Guerra Mundial, se piensa en la del 14, 18. Y la verdad es que la Guerra de los 7 años propiamente tenía el perfil de una guerra mundial. Y ahí Estados Unidos peleó con Francia, con España, y estaba esa contradicción. Bueno, ahora ya en el siglo presente, el presidente Trump gana y viene con una formulación que es esencialmente la vuelta al origen. La vuelta al origen. Esta discusión que planteó Trump cuando le dice a Pierre Trudeau, a Justin Trudeau, Pierre es el papá, cuando le dice que quiere que Canadá pase a ser Estado de la Unión Americana. Esta discusión se presentó en el origen de Estados Unidos, cuando empezaron las negociaciones de los Estados Unidos con Inglaterra, que ellos querían. Bueno, cuando le quitaron Canadá el 51% también al territorio mexicano. No, pero eso vino después. Sí. Pero mientras tanto, ellos pretendían en el origen que decía más que Canadá fuera dominio inglés. Finalmente se llegó al pacto de que Francia se quedara con una zona, que la tenía, Inglaterra con otra, y de ahí surge Canadá. España, de ahí surge Canadá, porque todo eso es, Canadá viene después. Sí. Todo eso eran dominios coloniales de Francia y de España. Perdón, de Francia y de Inglaterra. Entonces. Y recuerda que Miami era de España. Entonces, ahí estaba planteado, por primera vez estaba planteado ese tema. Trump está volviendo a los orígenes, como está planteando también, acuérdense que hace un primer planteamiento que no es para América Latina, sino para la seguridad hemisférica, pero que está contenido en el TIAR, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Cuando uno ve las coordenadas del área donde se entra en vigencia el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del año 1947-48, cuando uno ve eso, incluye a Groenlandia. O sea que ya Estados Unidos pasaba la guerra, se sentía con la fuerza, primera potencia mundial, de decir, bueno, esta zona es mía. Bueno, la está reivindicando, la está planteando ahora como parte de una vuelta a los orígenes, a la historia del pasado. Ahora, ¿qué pasa? En la relación inicial con América Latina hubo tropiezos, porque Estados Unidos emergía como potencia dominante, impresionante. Martí, que vivía, como decía, en las entrañas del monstruo, fue de los críticos de la propuesta norteamericana de finales del siglo XIX de una alianza panamericana, que se intentó en el acuerdo de Panamá. Ese acuerdo fue una gran frustración para Bolívar, porque era el gran sueño que él tenía. Estados Unidos fue invitado a ese encuentro. El delegado norteamericano, que al final se autorizó, no llegó porque se murió en el camino, pero había delegados ingleses y había delegados holandeses. Haití fue excluido de ese convenio, de ese congreso. Entonces, concluido por otras razones. Por otras razones, porque y con mucha razón.
Porque de que ustedes están hablando que hay una confusión. Recuérdate que la carta de Jamaica, ya Bolívar, y la no le estaba Jamaica pidiendo del 1815, le estaba pidiendo a los ingleses. La Angostura es del 1819. Sí. ¿Me entiendes? Y ya Bolívar estaba definiendo quién eran los Estados Unidos en esa época. Sí. pero espérate. Lo que Pellegrini se refiere. Yo me refiero al Congreso Anfitriónico de Panamá, que se efectuó en 1826. Yo quiero 3 años después formulaba la doctrina Monroe. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque desde que se hizo la propuesta en 1890 y pico de la gran alianza de integración, en ese momento no se hablaba de integración económica, sino de crear un espacio. El Congreso, Congreso Panamericano. Ese Congreso Panamericano 97. generó una enorme contradicción, porque en América Latina muchos de los países vieron con recelo ya ese Estados Unidos que venía empujando para una... Y los ingleses estaban detrás, que no querían, los ingleses no querían ese espacio. En ese momento, acuérdense que Inglaterra era la potencia dominante en el mundo. Entonces, es lo bueno decirlo, y voy cerrando. ¿Por qué? Porque son los antecedentes de lo que vamos a ver ahora. En el año 1990, el presidente George Bush, padre, el primer Bush presidente, hizo una propuesta, el ALCA. Es una propuesta para toda América Latina, la integración en una zona de libre comercio de las Américas. ¿Qué pasó? El liderazgo latinoamericano empezó también, igual que en el siglo pasado, a ver con recelo eso. Y especialmente Brasil, que era, porque todo eso se pensó con el eje Washington-Brasilia, como eje dominante de la integración. Fernando Enrique Cardoso era en principio favorable al acuerdo, pero no tenía la fuerza política para una negociación a nivel latinoamericano, porque todavía en esa época no estaba claro lo que iba a pasar en el mundo. Estados Unidos estaba viendo la caída de la Unión Soviética, porque se estaba viendo el campo socialista, y estaba proponiendo un acuerdo con las Américas. Y las Américas no quisieron aprovechar la oportunidad, que yo digo que si ese acuerdo, en vez de rechazarlo en el 2005, por razones ideológicas fundamentalmente, porque cuando uno mira todos los términos de la ecuación, el acuerdo de libre comercio de las Américas hubiera dado nacimiento al espacio económico más rico de la Tierra. Y el Caribe, aquí donde estamos nosotros, se hubiera beneficiado enormemente de ese espacio de integración. Sería el vórtice. Pues iba a ser el punto de confluencia de las fuerzas de Norteamérica, de las fuerzas de Sudamérica, y nosotros íbamos a estar en el centro mismo. Se rechazó en el 2005, en parte ya porque Estados Unidos se había fugado al mundo con los ataques del 9/11. Sí, 4 años después, Estados habían Unidos otros intereses. ya estaba en la guerra de Irak, estaba metido en Afganistán, el mundo estaba convulsionado. Se perdió el timing. Ahí se perdió. Y en parte también porque no hubo nunca una manera, que ahí es que donde los norteamericanos, si quieren reconstruir sus relaciones con América Latina, que lo han manifestado, lo manifestó Pompeo la vez anterior y ahora lo está manifestando Marco Rubio, tiene que ser sobre una base que englobe el concepto, y esto lo digo para, vamos a decir, rematar, por eso hice un poco de historia, rematar esta idea. América para los americanos es una gran idea. ¿Cuál es el problema que hay? Que la política, históricamente, la política norteamericana ha descansado en una relación con ¿quiénes? Con élites disfuncionales, oligárquicas, atrasadas de los países de América Latina. Los dueños de la finca con pasaporte, que yo menciono tanto,
Pero es natural. Espérate, entonces hacen imperio esa permite articulación. que su periferia se desarrolle. Bueno, pero no, al contrario. Si Estados Unidos hubiera pensado como pensó con China, fuera más poderoso hoy. Óyeme, pero ¿cómo pensó con China? Porque había una razón estratégica. ¿Cuál fue? Había una razón estratégica, Pellegrín. No, lo habían sacado. No. Tenía que buscar un equilibrio en la región. No es que creyó. Empoderando aquí. Al contrario, se salió de la región creyendo que iba a ser dominante en el mundo. Un error histórico. Ese fue el error. Y entonces la región sintió el vacío. Ahora, para revertir la tendencia, Estados Unidos tiene que ser muy convincente en el planteamiento de que esa América para los americanos, un ALCA 2.0, un TIAR 2.0, necesariamente tiene que ser para todos los americanos, no para los estados norteamericanos, los estadounidenses, porque ese es parte del problema histórico, o para los aliados, que beneficia exclusivamente a los aliados oligárquicos de Estados Unidos. Esto lo dije yo en el Congreso norteamericano, en una reunión en el Capitolio. Habían senadores y diputados, un encuentro de comunidad de democracias que me invitó mi buen amigo Lincoln Díaz Valar, murió recientemente, y yo tuve el privilegio de poner brevemente, porque ahí estaban todos los grandes del Congreso norteamericano, y yo tuve el privilegio de exponer ahí el planteamiento de que si había una oportunidad de reconstruir la relación, tenía que pasar por una vuelta de Estados Unidos con otro enfoque. Si va a ser América, tiene que ser para América, para los americanos, tiene que ser para todos los americanos, los del norte, los del sur, los que estamos aquí en el centro, en el Caribe, y obviamente ya eso necesita un reenfoque de los valores incluso de la relación, qué tipo de relación vamos a construir. Eso es si Estados Unidos quiere eso, porque si no logra, si es sobre una posición de fuerza, de imposición, evidentemente los rivales extracontinentales de Estados Unidos, de alguna manera, lo explica Kissinger en el orden mundial, la lucha entre las potencias dominantes del nuevo orden mundial que está emergiendo, se va a hacer en los márgenes, y América Latina y el Caribe particularmente está en los márgenes. Hoy, y ya lo digo, hoy en Venezuela hay unas elecciones, pero esas elecciones son muy significativas. La número 32. ¿Por qué? Porque se va a hacer una votación en la zona del Esequibo, donde Venezuela ya en una elección pretende nada más y nada menos que decir, bueno, Guyana, este territorio es nuestro. Y eso puede detonar, hoy que estamos aquí en cabina, eso podría detonar la crisis entre Guyana y Venezuela. Ayer Irfan Ali advertía que el ejército de Guyana estaba listo para frustrar una votación ahí que demostrara el dominio de Venezuela sobre la zona en disputa. Claro, cuando uno ve lo que está pasando ahora, y no puede dejar de pensar cómo ha cambiado el mundo, porque la primera vez que se defiende el Esequibo en manos de Venezuela lo hace Estados Unidos frente a Inglaterra, lo saca de juego.